Esto no es una frase romántica, esto es real. O sea, o nos vamos a la palabra y la creemos profundamente, o entonces mejor no la vayamos a, no la estudiemos. Dice una sola carne. Y cuando uno se casa, la esposa es parte de uno y nos unimos como una sola carne. Y eso no es simplemente como una nueva canción, ¿verdad? Hay un poeta que escribió eso. No, eso lo dijo el Señor. Debe mantener siempre la pureza el matrimonio. Dice, la intimidad sexual es permitida por Dios. ¿Dónde? Solo dentro del matrimonio. Pero ahora vimos que el 50% de los hombres adulteran y el 50% de las mujeres adulteran. Están violando el pacto del matrimonio creado por Dios. ¿Y eso qué es lo que ocasiona? Maldición. Un día esto es una amiga nos decía que ella tiene dones y puede ver los demonios en las personas y puede ver por dónde andan las cosas. Dice que cuando hay adulterio, ella ve espíritu de muerte, que el adulterio trae muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque a veces uno cree que uno peca y después me arrepiento y ya. No, quién sabe qué puertas se están abriendo. Entonces la palabra de Dios prohíbe el adulterio. ¿Qué es el adulterio? ¿Qué es el adulterio? El sexo, relaciones sexuales fuera del matrimonio para una pareja casada. ¿Y qué es fornicación? Lo mismo, pero soltero. Él, cuando no se han casado, es una de las formas de fornicación. Estaba oyendo que en los últimos estudios la palabra fornicación en la Biblia implica todo tipo de impureza sexual. Entonces no es solo sexo fuera del matrimonio, está prohibido, pero además toda impureza sexual es fornicación. Ok, el matrimonio debe tener permanencia. ¿Qué significa eso? Para siempre. El matrimonio, ¿qué es lo único que Dios permite que separe el matrimonio? La muerte. La muerte, nada más. Estamos casados hasta la muerte. Y ahí después viene el pleito de las doctrinas sobre el divorcio, que unos dicen que sí y otros que no. Mejor no arriesgarse. Ok, aquí viene una de las cosas que en esta época ha sido muy atacado. Dios estableció una organización dentro de la familia. Es una simple organización o una estructura administrativa, donde establece que el hombre debe ser cabeza del hogar. Y ahí viene el pleito terrible de esta época con el feminismo, ¿verdad? Porque, ¿qué ha pasado con el hombre como cabeza de hogar? Ha sido muy buen cabeza de hogar, la mayoría. Ha sido un cabezón. No. Un cabezón. Es un cabezón. Sí, está bueno. El hombre cabeza de hogar es cabeza de hogar solo cuando es un hombre de Dios. Si es un hombre de Dios y cumple con la palabra de Dios, esa es una cabeza de hogar. No que es un patán que trata mal a medio mundo, que exige cosas, que exige que lo atiendan, que exige que le sirvan, pero no responde como un hijo de Dios. Y recuerden que el Señor ¿a qué nos llama toda la palabra de Dios? A que nos atiendan, a que nos sirvan. A ser servidores. El Señor Jesús vino a que lo atendieran. No, vino a servir. Y hasta dio su vida para servirnos. Entonces, ese es el modelo de Jesús para el hombre en el hogar. Somos servidores en el hogar. Hay que servir a la esposa, servir a los hijos, pero ahora vamos a ver qué significa eso. Si no le está haciendo así o no lo hizo así, para el próximo matrimonio lo puede hacer, ¿verdad, Daniel?
No, yo lo agarré durmiendo con los ojos abiertos. No. ¿Qué? Familia y conejo. ¿Ah? Familia y conejo. Familia y conejo. O sea, ¿qué es la ventaja de la palabra de Dios? Que cuando usted la aprende en alguna manera, en algún momento, tiene oportunidad de cambiar. A veces cambiamos muy viejos, a veces cambiamos dichosos los que pudieron cambiar desde jóvenes. Ok, dice, ¿esto qué significa ser cabeza de hogar? Significa en forma muy simple y preocupante que Dios llamará a cuentas a los hombres sobre la forma en que logramos que toda nuestra familia se desarrollara plenamente. O sea, no es como hizo el machismo, que el hombre se creyó que era el papucho de la casa, donde todo el mundo tenía que atenderlo. Me contaba a mis abuelos que el hombre llegaba y se tiraba así, llegaba a la finca, se estiraba la pata y la mujer venía a quitarle las botas y a atenderlo como si fuera el rey. Eso originó el machismo, y eso, ¿qué pasó? Echó a perder la familia terriblemente, y muchas mujeres se lo aguantaron. Don Claudio, pero si usted dice su abuelo, yo Sí. en mi casa con mis papá llegaba y le decía a la mesa, así, y mamá tenía que estar corriendo con el plato, porque si no inmediatamente se iba enojado. Ok, eso es machismo. Uy, no, qué cosa más detestable. Entonces, esa actitud del hombre equivocada de creer que ser cabeza del hogar era que todo el mundo le sirviera, era al revés. Y que podía maltratar a Era al revés, que tenía que servir a la familia. El hombre que sirve a la esposa, que sirve a los hijos, que los atiende, que se preocupa por que se desarrollen. Y ahora vamos a ver que hay un montón de cosas que habría que hacer. Dice, cuando hablamos que se desarrolle plenamente, ya el Señor nos dijo cómo estamos formados. ¿Cómo nos diseñó Dios? Perfecto. Espíritu, Alma y cuerpo. alma y cuerpo. ¿Solo los hombres tenemos espíritu, alma y cuerpo? Todos. No, las mujeres tienen espíritu, alma y cuerpo. ¿Y los chiquitos tienen espíritu, alma y cuerpo? También. Por supuesto. Entonces, si yo soy cabeza del hogar, soy responsable del espíritu, alma y cuerpo de toda la familia, de mis hijos, de mi esposa. Y entonces tengo que trabajar en ese sentido. En amor. En amor, claro, lógicamente. Si no hay amor, no funciona No nada. funciona nada. Si usted lee la Biblia, se da cuenta de que todo está enlazado por amor. Si no hay amor, nada funciona. Nada funciona. Yo les cuento comentarios. Por ejemplo, nos pasó una vez con mi suegro, que él había tenido una vida muy dura y no era creyente, él decía que creía en la naturaleza, es lo que él decía, no creía en Dios. Y durante años le dimos cariño, hasta que llegó el momento que casi de natural él aceptó al Señor. Pero si nosotros hubiéramos llegado a bibliazo y criticarlo, decirle lo malo que había hecho y darle, nunca hubiera aceptado al Señor, porque así no funciona. Ahora vamos a ver que así no funcionamos los hombres. El reproche no funciona. Leí un artículo muy interesante. Hay mujeres que pasan todo el día diciendo, es que usted no hace, usted no aquí, usted no allá, usted no aquí. Dicen que ese efecto es totalmente lo contrario. Claro. El hombre hace totalmente lo contrario, porque el cerebro de él no funciona así. Somos cerebros diferentes. Ahora vamos a ver un poco más de eso. Ok, dice, esta orden fue muy mal entendida y produjo el machismo. Y debimos haber ayudado a todos en la familia en lo que es espíritu. El espíritu se le llama el área espiritual. ¿Para qué es el área espiritual? ¿Para qué nos sirve el área? ¿Por qué Dios nos dio área espiritual? Para comunicarnos con Él. comunicarnos con Él. Para establecer la relación con Dios. ¿Para qué nos dio el alma, que es el área psicológica? Para comunicarnos con la gente. Para comunicarnos con los demás, con el prójimo. Y vea que la mente, el alma o el área psicológica es bien complicadita. Es la mente, emociones y voluntad. Es bien complicado. El alma es el principal problema que tenemos casi todos. Por eso hay un montón de almáticos. Almáticos. Y el cuerpo es el área física.
En estos también hemos descuidado mucho. Estábamos leyendo un libro que dice, por ejemplo, si usted es un buen papá, un buen cabeza, una buena mamá, debiera darle buena alimentación a sus hijos y a su esposo o a su esposa. Pero buena alimentación no son chicharrones, aunque le guste mucho a Daniel Bata que brincó. Sopa de mondongo. Estábamos leyendo un libro de los últimos descubrimientos del gluten. ¿Sabe qué es el gluten? Es una sustancia. Es un componente del trigo, la cebada, ¿y cuál era el otro? Y el centeno. Es destructivo, aún en la gente que no somos alérgicos. Produce inflamaciones en todo el cuerpo. Y a veces es un dolor de pierna y resulta que uno dice que será y es la harta de pan que se dio el día anterior, ¿verdad? El pan no es nada bueno. Entonces, ¿qué pasa? Si uno se acostumbra a comer pan, carbohidratos, y todas las cosas que son grasas saturadas, usted está matando a sus hijos, usted está matando a su familia. Entonces también tenemos responsabilidad sobre el cuerpo. Aquí hay una cosa muy interesante. Cuando hablamos del alma, hablamos de la mente, emociones y voluntad. Hay una teoría que se llama la teoría de los temperamentos. ¿Alguien ha oído hablar de eso? Sí. De los temperamentos. Flemático. Durante muchos años los psicólogos negaron y siguen negando la teoría de los temperamentos, porque al aceptar los temperamentos estamos aceptando que Dios nos diseñó. Vean hasta dónde llegan, porque dice que nacemos con una estructura psicológica dada por Dios. Eso dicen los temperamentos. Dios guarde decir Dios en el colegio psicólogo, lo meten a la cárcel, estoy seguro. Entonces, ¿qué pasa? Los temperamentos es nuestra alma. Y como dijo algunos, ¿cuáles son? Colérico, melancólico, sanguíneo y flemático. Y todos tenemos algo de esos 4 temperamentos. ¿Qué pasó? Vieran que interesante. Yo he dado seminarios a nivel universitario, a nivel de iglesias, sobre el tema de los temperamentos, porque inclusive a nivel administrativo, cuando usted puede detectar el temperamento de las personas de acuerdo a cómo se van comportando, es una gran ayuda. Les cuento, yo siempre cuento el cuento de mi esposa porque ella es un temperamento muy diferente al mío. Yo soy colérico melancólico y ella es flemática melancólica. ¿Qué pasa? Los flemáticos son muy tranquilos y muy poco expresivos, y los coléricos somos mucho más expresivos. Pues resulta que yo me caso con ella y ya cada mes que cumplíamos un mes de casado le llegaba con unas flores. Y ya le decía, ¿te gustaron? Sí. ¿De verdad te gustaron? Sí. Porque el flemático... A los 2 días estaban por ahí secas. No, a ella le gustaban de verdad y las cuidaba y las atendía, pero no era capaz, ha mejorado mucho por dicha, pero no era capaz de expresar la emoción de que le gustaban. Bueno, sí, yo esperaba verla que brincaba en una pata, qué bien, qué lindas las flores, nada, y vieran cómo le gustan las rosas. Entonces yo sé que cuando se las traigo, ahora ya sabe, ya ha aprendido a expresarla, pero antes no. Ahora las huele. Sí, no, expresarme a mí que le gusta. Claro. Ella lo disfrutaba, pero a su estilo. ¿Sí? Quiere decir que los temperamentos pueden cambiar, o sea, podemos modificar. Ok, esta es una pregunta buena. Sí, hermano. No, que antes yo he preguntado, pero no le decía sí. Pero ya mejoró mucho, ahora le dicen sí. Sí, sí ha mejorado mucho. Eso que decía Martelena, los temperamentos, el temperamento se dice que no cambia, que es una estructura con que nacemos, pero sí cambia el carácter. El carácter son las características psicológicas con que nacemos, modificadas por todo lo que hemos vivido. Entonces lo que ustedes ven en mí ahora es mi carácter, mi temperamento está escondido ahí en algún lado. Yo ahora hasta me río, antes no me reía. Era prohibido. Era prohibido, perdía plata. Entonces, ¿qué pasa?
los temperamentos es una gran ayuda si uno se esfuerza por conocer a su familia. ¿Han visto quién conoce gemelos de alguien o propios? Yo tengo hermanos gemelos. ¿Ha visto que cuando son igualitos los dos,